El día de un campesino medieval comenzaba cuando aún la oscuridad envolvía la aldea. No había relojes que marcaran la hora, sino el instinto de supervivencia y el canto del gallo lo que dictaba el inicio de la jornada. El aire frío se filtraba por las rendijas de la choza de barro y madera, donde toda la familia compartía el mismo espacio reducido. Hombres, mujeres, niños y animales domésticos podían convivir bajo un mismo techo, separados apenas por improvisadas divisiones de paja o telas raídas. La primera sensación al despertar no era comodidad, sino la humedad pegada a la piel y el olor a humo rancio de la hoguera apagada la noche anterior. El campesino se levantaba con el cuerpo adolorido, no por falta de descanso, sino por el suelo duro donde dormía y la fatiga acumulada del día anterior. No existía el lujo de una cama mullida, apenas un jergón de paja que debía cambiarse cada cierto tiempo para evitar pulgas y ratas. La luz de la mañana todavía no se asomaba, pero el trabajo no podía esperar. Las obligaciones del campo exigían cada minuto de claridad disponible, y perder el tiempo significaba perder comida, recursos, y en última instancia, la posibilidad de sobrevivir. Antes de salir, la familia compartía un desayuno escaso. Un trozo de pan duro, una sopa ligera o, con suerte, un poco de avena cocida. No había variedad ni abundancia, solo lo necesario para tener fuerzas y seguir adelante. Mientras los adultos se preparaban para las labores en el campo, los niños también tenían tareas asignadas: acarrear agua, encender el fuego, alimentar a los animales. Nadie estaba exento de responsabilidades. El amanecer no traía esperanza de descanso, sino la certeza de una nueva lucha contra la tierra y el clima. Cada despertar era un recordatorio de que la vida del campesino estaba marcada por el esfuerzo continuo y el peso de servir a un señor feudal que reclamaba parte de lo poco que conseguían. Así, el día apenas comenzaba, y ya cargaba con el peso de la rutina implacable que jamás daba tregua. Al salir de la choza, el campesino enfrentaba el paisaje abierto de los campos, un terreno que más que prometer frutos parecía exigir sacrificios. El amanecer apenas iluminaba la tierra húmeda, y ya se sentía el peso de la faena que lo acompañaría hasta la caída del sol. Las manos, endurecidas por los años de trabajo, empuñaban herramientas rudimentarias, arados de madera reforzados con hierro, o cestoscas y palas gastadas. Nada de aquello facilitaba la labor, solo la hacía posible. Cada surco, cada golpe a la tierra, era un recordatorio de que el campesino vivía sometido a un ciclo inquebrantable donde el esfuerzo físico era la única moneda aceptada. La jornada avanzaba lentamente, con el sudor marcando los rostros y la espalda inclinada sin descanso. No había pausas generosas, ni sombra suficiente para protegerse del calor del verano, ni abrigo adecuado contra el frío del invierno. El campesino dependía enteramente de la voluntad del clima. Demasiada lluvia arruinaba la siembra, demasiada sequía la convertía en polvo. Sin embargo, incluso en las mejores cosechas, gran parte del fruto no le pertenecía. Una porción sustancial debía ser entregada al señor feudal como tributo obligatorio, y otra parte iba destinada a la iglesia, que reclamaba el diezmo. Lo que quedaba, apenas alcanzaba para alimentar a la familia. No se trataba solo de cultivar, sino de hacerlo bajo vigilancia. En muchas aldeas, hombres armados enviados por el señor recorrían los campos para asegurarse de que nadie ocultara lo producido. El campesino sabía que un descuido o una sospecha podía significar castigos que iban desde la confiscación de alimentos hasta la violencia física. Así, cada golpe de azada no era solo contra la tierra, sino también contra la presión constante de ser observado. Mientras las horas se alargaban, el cuerpo se volvía pesado, y aún así no había lugar para quejas. Las manos callosas y la espalda encorvada eran la marca visible de esa existencia. El trabajo en los campos no era un medio para alcanzar bienestar, sino un deber que consumía la vida entera. Con cada surco abierto, el campesino entendía que no trabajaba únicamente para sobrevivir, sino para sostener un sistema que lo mantenía encadenado a la tierra que nunca sería suya. Cuando el sol alcanzaba su punto más alto y el cuerpo parecía a punto de ceder, llegaba la hora del almuerzo. No era un banquete ni un descanso prolongado, sino un momento breve donde el campesino y su familia buscaban fuerzas en medio de la escasez. El alimento, más que un placer, era una necesidad cruda, destinada únicamente a mantenerlos en pie. El pan duro era el protagonista indiscutible. Cocido días atrás, áspero y seco, debía ser remojado en agua o caldo ligero para poder masticarse. En ocasiones se acompañaba de una sopa aguada hecha con verduras de temporada, nabos, cebollas o coles, siempre lo que la tierra y la época permitieran. La carne rara vez aparecía en la mesa de un campesino. Era un lujo reservado para festividades religiosas o para los banquetes de los señores.
En su lugar, el almuerzo solía consistir en legumbres, como habas o lentejas, mezcladas con un poco de pan. El queso, si la familia tenía animales, podía aportar algo de sabor, pero su presencia era inconstante. Lo más común era acompañar la comida con cerveza ligera o una bebida fermentada de bajo contenido alcohólico, pues el agua muchas veces era insalubre. Aquella bebida, lejos de ser un capricho, era la forma de evitar enfermedades transmitidas por fuentes contaminadas. Durante el almuerzo, no había sobremesas ni descanso prolongado. La pausa era breve, muchas veces hecha al borde del campo, bajo la sombra improvisada de un árbol o sentados sobre la propia tierra que trabajaban. Comer significaba reponer fuerzas, no disfrutar. Incluso en ese instante, el campesino sabía que lo que probaba en su boca no era fruto enteramente suyo, pues gran parte de su trabajo ya estaba comprometido con los tributos. La sensación de injusticia era silenciosa, reprimida, porque no había margen para rebelarse contra el sistema que los mantenía vivos a duras penas. La diferencia con la mesa del noble era abismal. Mientras en los castillos se servían carnes, vinos y especias traídas de lejos, en la humilde choza campesina reinaba la monotonía de los mismos ingredientes, repetidos día tras día. Esa comparación no hacía más que subrayar la brecha entre quienes poseían y quienes apenas sobrevivían. Y cuando el breve almuerzo terminaba, el campesino debía levantarse, volver a tomar las herramientas y continuar la jornada, porque el día estaba lejos de acabar y la tierra aún reclamaba más de él. La tarde no traía alivio alguno. Una vez terminado el almuerzo, el campesino debía volver a la faena, y a menudo esa segunda parte del día resultaba incluso más dura que la primera. El cuerpo, ya cansado por las horas de esfuerzo bajo el sol o el frío, apenas encontraba fuerzas para continuar. Sin embargo, el deber no era negociable. El campo seguía exigiendo, los animales necesitaban atención y las órdenes del señor feudal nunca podían ser ignoradas. Además del trabajo habitual de cultivar y cosechar, la tarde estaba llena de otras obligaciones que se acumulaban sin descanso. Había que reparar cercas, mantener los techos de las chozas, acarrear leña o recoger agua de pozos lejanos. A menudo, el campesino debía también cumplir con jornadas forzadas conocidas como corveas, trabajos gratuitos impuestos por el señor feudal. Estas tareas podían incluir la reparación de caminos, la construcción de molinos o incluso levantar murallas para la defensa del castillo. No se trataba de un servicio ocasional, sino de un deber constante que restaba tiempo y energías a sus propias necesidades. La iglesia tampoco quedaba atrás. Además del diezmo que ya cobraba en especie, muchas veces exigía trabajos adicionales en los terrenos eclesiásticos o en la reparación de templos. Así, el campesino terminaba prisionero de múltiples dueños. El señor que gobernaba sus tierras, el sacerdote que reclamaba la parte divina y, por encima de todo, la tierra misma que demandaba un esfuerzo continuo para dar frutos. El cuidado del ganado formaba otra parte esencial de la tarde. Vacas, cabras, ovejas y cerdos necesitaban vigilancia constante, y muchas veces los niños eran los encargados de pastorearlos en los prados. Sin embargo, cualquier pérdida o enfermedad entre los animales era una catástrofe que ponía en riesgo el sustento de toda la familia. La fatiga del campesino se mezclaba entonces con una ansiedad permanente, pues sabía que de su atención dependía la supervivencia de los suyos. El sol descendía lentamente, tiñendo los campos de tonos rojizos, pero para el campesino no significaba descanso, sino una cuenta regresiva. Cada hora de luz debía aprovecharse hasta el límite, y al llegar la penumbra aún quedaban pendientes que resolver. No había tregua ni elección. La vida de servidumbre lo mantenía encadenado a un círculo interminable de trabajo, donde cada día parecía prolongarse en el siguiente sin ofrecer nunca un verdadero respiro. Cuando el sol finalmente desaparecía en el horizonte, el campesino regresaba a su choza con el cuerpo quebrado y las manos endurecidas por la tierra. El día no terminaba con la oscuridad, solo cambiaba de escenario. El interior de la vivienda era tan hostil como el campo. Un espacio estrecho, mal ventilado, donde el humo de la hoguera llenaba el ambiente y los animales compartían el mismo techo con la familia. El suelo de barro apisonado servía de suelo y de cama. Un jergón de paja húmeda se transformaba en el único lugar donde podían descansar, siempre atentos a las plagas de insectos, ratas o enfermedades que rondaban. La cena era tan pobre como el almuerzo. Pan endurecido, un poco de sopa aguada o, si había suerte, algún trozo de queso o verduras. Comer en la noche no era un acto de disfrute, sino de supervivencia, y más que saciar el hambre, buscaba dar algo de energía para enfrentar el siguiente día. Tras ello, la familia se reunía en torno al fuego, intercambiando pocas palabras antes de dejarse vencer por el agotamiento. Pero incluso en el descanso, el campesino no conocía la paz.
El miedo estaba siempre presente. Miedo a ladrones que podían irrumpir en la aldea, miedo a enfermedades repentinas que no tenían cura, miedo al castigo de los señores si no cumplían con lo exigido. Cada sonido en la noche, el aullido de un lobo, un crujido en la madera, el soplo del viento, podía ser interpretado como una amenaza. La oscuridad no era un refugio, sino un recordatorio de la fragilidad de su vida. Y así, entre temores y fatiga, el campesino cerraba los ojos sabiendo que el amanecer lo devolvería a la misma rutina implacable. No había descanso verdadero, no había esperanza de cambio, solo la repetición constante de un ciclo que consumía generaciones enteras. La brutal verdad de la vida campesina medieval era esa, una existencia encadenada a la tierra, marcada por el sudor, la escasez y el temor, donde cada día vivido era apenas un intento de sobrevivir al siguiente. En ese mundo, el tiempo no se medía en logros ni sueños, sino en resistir otra jornada más.